Bienvenidos a Going to Elementary School in British Columbia, donde ofrecemos información útil sobre nuestro sistema escolar. Comencemos con una descripción general. La escuela está en sesión desde principios de septiembre hasta finales de junio, con vacaciones en diciembre, marzo, julio y agosto. Para algunos distritos escolares puede haber algunos días adicionales. Consulte con los sitios web de cada uno de los distritos. La escuela comienza a los 5 años de forma opcional y a los 6 años es obligatoria. Y desde kinder hasta el grado 7 generalmente se les llama grados de educación primaria. Las áreas temáticas estudiadas en los grados de la primaria son artes del idioma inglés, matemáticas, educación física y de la salud, ciencias, estudios sociales, diseño aplicado, habilidades y tecnologías, educación artística, danza, teatro, música, artes visuales, educación profesional, francés básico de grado 5 a 7 o inmersión en francés de kinder a grado 7. ¿Cómo es la escuela primaria en BC, igual o diferente a la de otros países? De muchas formas, la escuela es escuela en cualquier parte del mundo, pero en algunos aspectos la educación primaria en BC es diferente de lo que se pudiera esperar. Estas son algunas preguntas y respuestas para ayudarlo a comprender el sistema escolar de BC. ¿Cuál es la mejor escuela para mi hijo o hija? La mejor escuela para su hijo o hija es la que está en su vecindario. Así, su hijo o hija podrá hacer amistades más fácilmente. Todos van a la escuela juntos. Esto incluye estudiantes que son miembros de todos los grupos sociales y económicos, hablan en casa otro idioma que no es inglés, tienen dificultades para aprender el programa de estudios, tienen retos o diferentes capacidades físicas, intelectuales o emocionales, son estudiantes dotados y talentosos. Son una combinación de algunos o todos los grupos anteriores. ¿Qué tan bueno debe ser el desempeño de mi hijo o hija para pasar al siguiente grado? Los estudiantes pasan de un grado a otro de acuerdo con la edad, no la capacidad. Los estudiantes que necesitan más tiempo para aprender el programa de estudios también pasan al siguiente grado junto con otros estudiantes de la misma edad. Los maestros están capacitados para apoyar el aprendizaje de cada estudiante de manera individual. Esto significa que un estudiante que tiene algunos problemas de aprendizaje será apoyado por el maestro en el nivel en el que ese estudiante pueda aprender. De la misma manera, a los estudiantes dotados se les proporciona un programa que les presentará retos para que continúen ampliando su capacidad de pensar y aprender. Estos estudiantes aprenderán el mismo programa de estudios al nivel que sea más apropiado para ellos. ¿Mi hijo o hija recibirá ayuda con el inglés? Los estudiantes obtienen ayuda del programa Aprendiz del Idioma Inglés cuando su conocimiento del inglés no es suficiente para cumplir con las expectativas del nivel de su grado. Los maestros de ELL, por sus siglas en inglés, enseñan el inglés y el vocabulario especializado de los cursos académicos que los estudiantes estudiarán en el futuro. Puede llevar 2 años aprender las habilidades básicas de comunicación en inglés. Puede llevar más de 5 años aprender el idioma de los libros de texto. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el aprendizaje en las escuelas de BC de lo que estamos acostumbrados? El aprendizaje se lleva a cabo de muchas maneras diferentes. Para todos es diferente el cómo aprendemos mejor. Algunos aprenden bien simplemente escuchando y escribiendo hechos e ideas. Sin embargo, sabemos que el aprendizaje es más fácil si el alumno participa activamente en el proceso. Para crear formas de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a aprender mejor, los maestros diseñan actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes aprender de muchas maneras diferentes. En las escuelas de BC verás muchas diferentes actividades, todas diseñadas para ayudar a los estudiantes a aprender. El aprendizaje puede ser trabajo individual, trabajo en clase, en grupo o en parejas, actividades realizadas fuera de la escuela de manera individual o con otros, estudios de campo, salidas de campo, trabajo escrito, trabajo oral, aprendizaje práctico,
jugando individualmente o en grupos. El trabajo en grupo es una forma importante de aprender y es parte del trabajo escolar para todas las edades. El aprendizaje en grupo es una parte importante del plan de estudios. Trabajar juntos para completar un proyecto o tarea significa que todos los miembros del grupo aprenden habilidades tanto sociales como académicas, así como el contenido de la tarea asignada. Trabajar como parte de un equipo, hacer su parte y hacerlo bien es una habilidad valiosa para la escuela y la vida. Y a veces el trabajo en grupo parece juego. El juego es una parte importante en el aprendizaje. El juego es esencial para el desarrollo social, físico, emocional e intelectual. Las actividades que parecen juego están cuidadosamente diseñadas para permitir que los alumnos desarrollen su coordinación, imaginación, trabajo en equipo y capacidad para seguir reglas y esperar turnos. Todo esto les ayuda con el aprendizaje futuro. También les ayuda a trabajar tanto de forma independiente como con otros. Los maestros mantienen registro cuidadoso al observar a los estudiantes mientras juegan y usan esta información para construir futuras experiencias de aprendizaje. Es importante señalar que la mayor parte del aprendizaje temprano tiene lugar a través del juego. El aprendizaje basado en juego es un componente clave del plan de estudios de Kinder. Aprender en voz alta es un conjunto de habilidades importante. Los estudiantes primero aprenden sobre su mundo viviendo e interactuando con otros. Primero aprenden el idioma escuchando y hablando. Hablar también es una forma de aprender a pensar y eventualmente a leer y escribir. El plan de estudios de BC incluye hablar como una gran parte del área temática de las artes del idioma inglés y también lo incluye en otras áreas del contenido. Los estudiantes a menudo practican el hablar con presentaciones muy cortas, como muestra y cuenta. A medida que se desarrollan sus habilidades, se les piden tareas más sofisticadas, como discusiones y debates formales. Aprendiendo cómo aprender es más importante que acumular datos. Se espera que los estudiantes memoricen algunos datos, pero aprender a acceder a la información cuando sea necesario se considera tan importante, si no es que aún más. Por ejemplo, memorizar las tablas de multiplicar se considera algo que todos lo deben hacer. Sin embargo, memorizar los nombres y las fechas de todos los primeros ministros canadienses y las autoridades provinciales no se considera tan importante. Sin embargo, se considera importante saber cómo y dónde encontrar esta información si se necesita para escribir un informe o hacer una presentación. Debido a que el conocimiento en muchas áreas temáticas cambia constantemente, saber cómo y dónde encontrar la información más reciente y precisa en esa área es una habilidad importante. A todos los estudiantes se les enseña tanto los hechos para memorizar como las habilidades para encontrar respuestas para aquellas cosas que no se memorizan. ¿Mi hijo o hija tendrá tarea? ¿Por qué? ¿Cuánta tarea tendrá? La tarea tiene muchos propósitos, entre ellos, prepararse para un nuevo aprendizaje el siguiente día, practicar y fortalecer la comprensión de algo de lo que se ha aprendido, aumentar la fluidez en la lectura y escritura, por ejemplo, aumentar el conocimiento del vocabulario, practicar el trabajo en tareas tanto de forma independiente como en grupos. Algunos ejemplos de tareas incluyen completar el trabajo asignado en clase, leer en silencio o en voz alta, ver un programa específico en la televisión o en Internet para obtener más información sobre un tema en estudio, tareas de escritura, trabajar con compañeros de la clase en un proyecto, recopilar información de varias fuentes como la biblioteca, Internet y más. A menudo no hay tareas en los grados primarios y aproximadamente 30 minutos al día para los grados intermedios. Esto puede variar de estudiante a estudiante. ¿Cómo sabré sobre el progreso de mi hija o hijo? ¿Qué es Communicating Student Learning CSL? Junto con reportes informales a lo largo del año, su hijo o hija recibirá una boleta de calificaciones a mitad de año, una boleta de calificaciones de fin de año,
y un resumen escrito describiendo el aprendizaje y el crecimiento del estudiante durante todo el año. Este método de evaluación puede parecer diferente a lo que está acostumbrado. En lugar de proporcionar calificaciones con letras, utilizamos el enfoque Comunicar el aprendizaje de los estudiantes, CSL. Comunicar el aprendizaje de los estudiantes, CSL por sus siglas en inglés, proporciona un intercambio de información regular y continuo que permite tanto a los estudiantes como a los padres y a las madres evaluar dónde se encuentra el estudiante en su aprendizaje, en qué está trabajando y cómo se puede apoyar ese aprendizaje. Se enfoca en la evaluación basada en las fortalezas del aprendizaje de un estudiante. Esto da una imagen completa de cómo le está yendo a un estudiante en la escuela. Permite a los padres comprender cómo se está desarrollando el aprendizaje de su hijo o hija. Esta ventana continua en el progreso de su hijo o hija los alienta a tomar parte activa, trabajando de cerca con los maestros para ayudar a asegurar el avance de su hijo o hija. El proceso también ayuda a guiar y a empoderar a los estudiantes para que reflexionen sobre su aprendizaje y establezcan metas futuras. ¿Mi hijo o hija recibirá calificaciones con letras? ¿Cómo se deciden las calificaciones con letras? Ya no se otorgan calificaciones con letras desde kinder hasta el grado 9. En cambio, los maestros usan el enfoque CSL por sus siglas en inglés, donde los estudiantes son evaluados usando una escala de desempeño basada en fortalezas llamada Escala de Competencia Provincial. Esta escala refleja las fortalezas del estudiante. Describe lo que los estudiantes pueden hacer en lugar de lo que no pueden hacer. Estos descriptores incluyen los siguientes niveles del progreso: emergente, desarrollando, competente y expandiendo. El progreso del estudiante se informa a los padres en el reporte de comunicación del aprendizaje del estudiante, CSL por sus siglas en inglés. Junto con el uso de la escala de competencia provincial para informar sobre el progreso del estudiante, los maestros escriben informes anecdóticos sobre las fortalezas de aprendizaje del estudiante, las áreas del crecimiento y las formas de apoyar el aprendizaje, así como un resumen de fin de año del aprendizaje que describe el crecimiento del estudiante durante todo el año. En algunos casos es posible que el progreso de un estudiante no se indique mediante la escala de competencia provincial. Por ejemplo, si su dominio del inglés es aún bajo, como para que permita evaluarse, o si tiene una necesidad educativa especial que impide la evaluación. Para obtener más información sobre la comunicación del aprendizaje del estudiante y la escala de competencia provincial, comuníquese con el maestro y/o la escuela de su hijo o hija. ¿Por qué algunos estudiantes están en las clases con 2 grados y otros no? ¿Quiero que mi hijo o hija esté en una clase así? ¿Por qué o por qué no? En ocasiones, las escuelas combinan las clases con fines pedagógicos o para acomodar la cantidad máxima de estudiantes en la escuela que le corresponde de acuerdo con su domicilio. Una clase combinada o dividida se refiere a una clase compuesta por estudiantes de 2 o más grados. Las clases combinadas se encuentran con mayor frecuencia en las escuelas de primaria y son la combinación de estudiantes de 2 grados diferentes, con un maestro que enseña ambos planes de estudio. Por ejemplo, una escuela puede tener una clase combinada de grado 2 y 3 y una clase combinada de los grados 6 y 7. Es importante saber que los estudiantes en clases combinadas no se retrasan al nivel de los estudiantes más pequeños, ni se espera que los estudiantes en el grado inferior hagan un trabajo más allá de sus capacidades. Los estándares de aprendizaje son apropiados para el grado de todos los estudiantes, estén o no en una clase combinada. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo o hija a tener éxito en la escuela? Continuar desarrollando el primer idioma o lengua materna. Darse cuenta que su hijo o hija se enfrenta a un gran reto social, emocional y académico. Celebrar y ofrecer apoyo a los éxitos de su hijo o hija. Participar en programas comunitarios y escolares con su hijo o hija. Animar a su hijo o hija a participar en actividades extracurriculares.
Esperamos que este video le brinde una mejor comprensión del sistema escolar en el que estarán participando sus estudiantes. Más información sobre los temas tratados en este video está disponible en el sitio web de Vancouver School Board.